Muy buenas días, tardes o noches. A quien esté mirando, mi nombre es Francisco Javier Morales Flores y a continuación les voy a hablar de un tema que me interesa bastante, que se llama la historia de la escritura. Permítanme. Bueno, la historia de la escritura. ¿Alguno ha pensado en cómo se llegó a crear la escritura? De seguro muchos no le prestan atención, pero aquí les voy a narrar sobre ello. La escritura es uno de los mayores logros de la humanidad. Su aparición permitió superar la memoria oral y registrar información para desarrollar sociedades cada vez más complejas. Esto ah, causó una gran repercusión. A continuación vamos a hablar de sus orígenes y funciones y repercusiones. Pero antes de la escritura, la escritura relativamente se inventó temprano en la historia humana. El ser humano ya había existido durante miles de años y durante ese tiempo su, su sabiduría fue transmitida de forma oral, de una persona a otra a lo largo de generaciones. Por ejemplo, serían los chamanes o médicos brujos, los cuales estaban encargados de guardar el conocimiento y de pasarlo. Tomaban, por decir, un aprendiz y le pasaban toda la historia que conocían, pero muchas veces si moría antes el maestro, el conocimiento se perdía. Pero esto limitaba la capacidad de almacenar la información a largo plazo. Pero de ahí surgió, pero no solo eso, también las sociedades se iban haciendo más complejas, se iban haciendo asentamientos, se empezaba la agricultura, la ganadería, y de ahí empezó el comercio. De, de ahí surgió la necesidad de crear un sistema para mantener registradas las transacciones. ¿Por qué surgió la escritura? La necesidad de llevar contabilidad, comunicarse en ausencia, liberar la memoria, conservar la palabra a largo plazo. Y eso de registrar las transacciones, leyes, impuestos y conocimientos. Tal vez uno no lo crea muy importante ahora, pero lo es. Mantener el registro de lo que se vende, de lo que se compra, tanto hoy como antes, puede ser cuestión de vida de alguien. Bueno, pero los problemas a resolver con la escritura. Se tuvieron que resolver dos problemas fundamentales. El problema de los símbolos, o sea,
cómo representar los sonidos o ideas expresadas oralmente mediante signos visuales. Y el segundo problema, el problema de la superficie. ¿En qué material físico se registraban estos símbolos para que perduraran? Con respecto al primer problema, está los sistemas de escritura. El primero que se surgió fue el sistema de ideogramas. De ahí, los ideogramas representaban más el objeto que una idea. Piensen en ello como un dibujo simple. Si uno quería representar un pez, dibujaba un pez, si quería representar un ave, dibujaba un ave, pero con el tiempo esas cosas fueron cambiando. Bueno, pero cada símbolo representaba un objeto real o una acción. Entre sus ejemplos estaba en Sumeria, Egipto con la escritura jeroglífica, en China, que actualmente es el sistema más perdurable, con los caracteres chinos, surgen de estos ideogramas y la escritura china tiene miles de caracteres. El segundo sistema fue el alfabético. En el sistema alfabético, los símbolos simbolizan sonidos individuales en lugar de los objetos completos. Quienes lo inventaron fueron los fenicios. Eran navegantes y comerciantes que inventaron su propio sistema alfabético y lo expandieron. Los fenicios, eh, como lo dije, eran una cultura comerciante y navegante. Viajaron a lo largo del Mediterráneo, fundando varias colonias y expandiendo el alfabeto con ellos. Entre, entre las culturas con las que tuvieron contacto fueron los griegos, los cuales lo modificaron y crearon un alfabeto de 24 letras. Los griegos, a su vez, tuvieron gran influencia en los romanos, los cuales crearon el alfabeto eh, latino de 26 letras, el cual es base al sistema que usamos actualmente. En cuanto a las superficies para escribir, las civilizaciones resolvieron el problema de distintas maneras con los materiales que tenían a su disposición o creando nuevos, pero se utilizó arcilla, por ejemplo, en Sumeria, el papiro en Egipto, los pergaminos en Grecia y Roma. En China al principio usaban tiras de bambú, hueso, eh, caparazones de tortuga, pero en China se inventó el papel. El papel causó una gran revolución, ya porque fue más barato de producir y más ligero. La- pero la escritura también trajo cambios sociales, entre ellas la división social. El acceso a la lectura creó una brecha de poder. Quien tenía información tenía poder. Bueno, eso no ha cambiado con respecto actualmente, pero la información era más limitada en esos años. Poca gente sabía leer y escribir, así que la información en sí era bastante valiosa. También la escritura ayudó, aunque no se parece, la escritura ayudó a la creación de imperios. Ya que facilitó la organización burocrática y el control de vastos territorios. Si uno sabe lo que tiene, eh, puede organizarse mejor. Un- el desarrollo del comercio, bueno, como lo decía antes con los fenicios, permitió sistemas contables y precisos de registros y también ayudó a hacer impuestos eficientes. Otro punto fue la acumulación del conocimiento. Con la escritura
Ya se podía vencer el tiempo. La escritura permitió que el conocimiento trascendiera la vida del autor. Eh, si uno lo piensa, podemos leer las historias de Platón, Sócrates, y ellos vivieron hace cientos, cientos de años. Y es algo que uno no piensa mucho actualmente. Eh, viviendo en una era que es más electrónica, uno piensa que quedará después. Bueno, pero en cuanto a la acumulación de conocimiento, uno de los grandes exponentes de esto fue la Biblioteca de Alejandría, que fue establecida por los griegos en el norte de Egipto. Esta biblioteca fue bastante famosa. Llegó a albergar cerca de medio millón de pergaminos, centralizando la sabiduría del mundo antiguo. Fue una lástima que se quemara. Se perdió mucho conocimiento. Otra aplicación de la escritura fue la ley tangible. Antes, la justicia era arbitraria y oral. Las leyes, uh, las leyes tenían que ser aprendidas y, y cada quien podía cambiarla. No estaba estandarizada. Un ejemplo pasó en Mesopotamia, con la creación del primer gran documento legal de la historia, que el que fue el Código de Hammurabi, escrito en Sumeria alrededor del año 2000 antes de Cristo. Aquí Hammurabi recopiló cientos de leyes de su territorio y las estandarizó. Las escribió en, en piedra. Las leyes podían ser bastante duras, pero Hammurabi dijo que la ley existía para que el fuerte no abusara del débil. Bueno, concluyendo, la escritura cambió para siempre la humanidad, ya que marcó el fin de la prehistoria y dio el inicio de la historia, permitiendo la acumulación del saber. Eh, rompiendo las barreras del tiempo y la distancia, permitiendo que un solo texto pueda ser leído por infinidad de personas. Espero que este tema les haya agradado. Gracias por su atención.